Imagina esto, una tormenta cualquiera cae sobre las ruinas silenciosas de Teotihuacán, y sin saberlo, despierta algo que llevaba dormido más de 1500 años. Frente a la pirámide de la serpiente emplumada, una de las estructuras más misteriosas del mundo antiguo, el suelo se abre. Nadie lo esperaba. Lo que parecía un simple hundimiento del terreno se convierte en la puerta de entrada a uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología moderna. El arqueólogo Sergio Gómez se acerca, intrigado. Lanza una piedra, y el eco que responde desde lo profundo revela un espacio hueco, inmenso, como si el corazón de la ciudad aún latiera bajo tierra. Días después, con cámaras y robots, confirman lo impensable. Un túnel perfectamente sellado, construido hace más de 1,800 años, que conduce directamente al interior de la pirámide. Un corredor subterráneo cubierto de minerales dorados que brillan como estrellas, y miles de ofrendas dejadas ahí con una precisión casi ritual. En su interior hallaron esferas metálicas, figuras de jade, collares, cuchillos, conchas marinas y restos de mercurio líquido, un material tan peligroso como fascinante, que algunos expertos creen fue usado para representar ríos o lagos del inframundo. Las paredes, cubiertas con polvo de pirita, reflejaban la luz de las antorchas como si el túnel mismo respirara. Todo indicaba que no se trataba de una tumba común, sino de un pasaje simbólico hacia el más allá, un camino sagrado que los sacerdotes usaban para comunicarse con los dioses. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. En los niveles más profundos del túnel, los arqueólogos detectaron una cámara sellada, inaccesible incluso con el equipo moderno. Algunos creen que allí podrían reposar los restos de los antiguos gobernantes de Teotihuacán, o incluso de los fundadores de la ciudad. Otros van más lejos, y aseguran que podría ocultar una biblioteca sagrada, con conocimientos prohibidos sobre astronomía, energía y muerte que los teotihuacanos nunca quisieron que el mundo descubriera. ¿Y si Teotihuacán no fue solo una ciudad, sino una máquina espiritual? ¿Una especie de mapa cósmico diseñado para conectar el cielo, la tierra y el inframundo? Lo cierto es que cada metro de ese túnel parece gritar una verdad olvidada. Los dioses no murieron en Teotihuacán, solo fueron enterrados. Durante los primeros meses de investigación, el equipo utilizó tecnología de punta para mapear lo que se encontraba bajo la superficie sin necesidad de excavar. Los resultados del georadar y los estudios de resistividad eléctrica revelaron algo existía, una extensa red de túneles que se extendía por debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Los primeros análisis indicaron que el túnel principal tenía aproximadamente 103 metros de longitud y se dirigía directamente hacia el centro de la pirámide. Pero lo más sorprendente era que este túnel no era una construcción natural. Las primeras imágenes obtenidas mediante robots exploradores mostraron que las paredes habían sido cuidadosamente talladas y que el túnel había sido sellado intencionalmente hace aproximadamente 1800 años. ¿Por qué una civilización tan avanzada habría construido un sistema de túneles tan elaborado y después lo habría sellado? Esta pregunta se convertiría en el motor que impulsaría una de las excavaciones arqueológicas más meticulosas y prolongadas de la historia moderna de México. El proceso de excavación comenzó oficialmente en el año 2009. Sin embargo, los arqueólogos no podían simplemente excavar de manera tradicional. La importancia del sitio y la fragilidad de las estructuras requerían un enfoque completamente diferente. Cada centímetro de tierra removida era cuidadosamente analizado, fotografiado y catalogado. Durante los primeros 3 años de excavación, el equipo logró avanzar apenas 30 metros dentro del túnel. Esto se debía a que cada sección revelaba nuevos hallazgos que requerían semanas e incluso meses de análisis detallado. Las paredes del túnel mostraban evidencias de haber estado cubiertas por una especie de yeso brillante que contenía partículas de pirita, lo que habría creado un efecto similar al de las estrellas en el cielo nocturno cuando era iluminado con antorchas. Pero los túneles guardaban secretos aún más profundos. A medida que el equipo avanzaba, comenzaron a encontrar pequeños objetos que habían sido colocados intencionalmente antes del sellado. Estos objetos incluían cuentas de jade, obsidiana tallada, conchas marinas y pequeñas esferas de arcilla de diferentes tamaños. Cada uno de estos elementos parecía haber sido colocado con un propósito específico, siguiendo un patrón que inicialmente resultaba incomprensible para los investigadores. En el año 2013, después de 4 años de excavación continua, el equipo finalmente alcanzó el final del túnel principal. Lo que encontraron allí desafió todas sus expectativas. En lugar de una simple cámara,
descubrieron 3 cámaras subterráneas interconectadas, cada una de aproximadamente 8 metros de ancho por 8 metros de largo, con techos que se alzaban hasta 6 metros de altura. Estas cámaras habían sido talladas directamente en la roca volcánica y mostraban un nivel de precisión arquitectónica que rivalizaba con las estructuras superficiales más impresionantes de Teotihuacán. Las paredes estaban perfectamente lisas y formaban ángulos exactos, lo que sugería el uso de herramientas y técnicas de construcción mucho más avanzadas de lo que se había pensado anteriormente. Pero el verdadero tesoro de estas cámaras subterráneas no eran las estructuras en sí mismas, sino lo que contenían. En el suelo de las 3 cámaras, los arqueólogos encontraron más de 100,000 objetos diferentes, cuidadosamente distribuidos en patrones complejos, que parecían representar algún tipo de mapa cósmico o representación del universo según la cosmovisión teotihuacana. Entre los objetos más extraordinarios se encontraban 4 esculturas de jade que representaban figuras humanas, cada una de aproximadamente 60 centímetros de altura. Estas figuras estaban orientadas hacia los 4 puntos cardinales y parecían estar presidiendo sobre el resto de los objetos en las cámaras. El yate utilizado para crear estas esculturas no era de origen local, lo que sugería que los teotihuacanos mantenían redes comerciales que se extendían hasta Guatemala, donde se encuentran los yacimientos de jade de mejor calidad en Mesoamérica. Además de las esculturas de jade, los arqueólogos encontraron más de 1000 objetos de obsidiana tallada con una precisión extraordinaria. Algunos de estos objetos eran tan pequeños que requerían el uso de microscopios para apreciar completamente los detalles de su elaboración. La obsidiana, conocida como el vidrio volcánico, era uno de los materiales más valorados por las civilizaciones mesoamericanas debido a su capacidad para crear bordes más afilados que el acero moderno. También descubrieron decenas de miles de cuentas elaboradas con diferentes materiales en Tu, Eque, Sao, Piritao, Emachi, Tau y otros minerales que habían sido transportados desde distancias considerables. Estas cuentas no estaban distribuidas aleatoriamente, sino que formaban patrones geométricos complejos que parecían corresponder con conocimientos astronómicos avanzados. Uno de los hallazgos más intrigantes fue el descubrimiento de grandes cantidades de mercurio líquido. Este metal, que es tóxico y requiere técnicas especializadas para su obtención, se encontraba concentrado en varias áreas de las cámaras. Los científicos inicialmente se mostraron perplejos por la presencia de este material, ya que el mercurio no tiene aplicaciones obvias en las culturas prehispánicas conocidas. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que el mercurio podría haber sido utilizado para crear efectos visuales espectaculares. Cuando es iluminado con antorchas, el mercurio líquido crea reflejos brillantes y ondulantes que podrían haber sido interpretados como representaciones de ríos subterráneos o incluso como portales hacia el inframundo, según la mitología mesoamericana. Los estudios químicos del mercurio encontrado en los túneles revelaron que había sido obtenido mediante un proceso de refinación bastante sofisticado. Esto sugería que los teotihuacanos poseían conocimientos metalúrgicos mucho más avanzados de lo que se había asumido previamente. El mercurio había sido extraído probablemente de yacimientos ubicados en lo que hoy es el estado de Querétaro, a varios cientos de kilómetros de distancia. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente llegó cuando los arqueólogos comenzaron a analizar la distribución espacial de todos los objetos encontrados en las cámaras. Utilizando tecnología de mapeo tridimensional y análisis por computadora, los investigadores se dieron cuenta de que los objetos no habían sido colocados al azar. La distribución de las cuentas, las esculturas y otros objetos parecía corresponder con precisión asombrosa a la posición de las estrellas y constelaciones visibles desde Teotihuacán en el momento de su construcción. Las esferas de arcilla de diferentes tamaños parecían representar planetas y otros cuerpos celestes, mientras que las cuentas más pequeñas podrían representar estrellas individuales. Este descubrimiento sugería que las cámaras subterráneas habían sido concebidas como una representación tridimensional del cosmos, un modelo del universo creado por los antiguos teotihuacanos para propósitos ceremoniales o religiosos que aún no comprendemos completamente. Los análisis de carbono 14 realizados en materiales orgánicos en los túneles confirmaron que estas estructuras habían sido selladas aproximadamente en el año 250 después de Cristo, durante el período clásico de Teotihuacán. Esto coincidía con una época de gran expansión y prosperidad de la ciudad, lo que hacía aún más misterioso el motivo por el cual se había decidido sellar estos túneles tan elaborados. Una teoría propuesta por los investigadores sugiere que el sellado de los túneles podría haber estado relacionado con cambios en la estructura política o religiosa de Teotihuacán.
Es posible que estas cámaras hubieran sido utilizadas por una élite sacerdotal específica y que su sellado marcara el final de ciertos rituales o prácticas religiosas. Otra posibilidad es que los túneles fueran sellados como parte de un ritual de clausura destinado a preservar su poder simbólico para la eternidad. En muchas culturas mesoamericanas, se creía que ciertos espacios sagrados debían ser enterrados ritualmente para mantener su eficacia espiritual. Los estudios más recientes han revelado detalles aún más fascinantes sobre la construcción de estos túneles. Los análisis petrográficos de las rocas utilizadas mostraron que los constructores habían seleccionado cuidadosamente diferentes tipos de piedra volcánica para diferentes partes de la estructura. Las rocas más duras se utilizaron para las áreas que requerían mayor resistencia estructural, mientras que las rocas más suaves se emplearon para las secciones donde se requería tallado decorativo detallado. La precisión de la construcción es verdaderamente notable. Las mediciones láser han demostrado que las cámaras son perfectamente simétricas, con variaciones de menos de 2 centímetros en las dimensiones correspondientes. Este nivel de precisión habría requerido no solo herramientas avanzadas, sino también conocimientos matemáticos y de ingeniería muy sofisticados. Uno de los aspectos más intrigantes de los túneles es su sistema de drenaje. Los constructores incorporaron canales de drenaje casi imperceptibles que habrían permitido que cualquier filtración de agua fuera dirigida hacia áreas específicas, manteniendo las cámaras principales completamente secas. Este sistema funcionó tan eficientemente que después de más de 1700 años, las cámaras se encontraron en condiciones casi perfectas de preservación. El análisis del aire atrapado en las cámaras selladas proporcionó información valiosa sobre las condiciones ambientales de Teotihuacán hace casi 2000 años. Los niveles de polen fosilizado y otros indicadores atmosféricos sugieren que el clima en la región era considerablemente más húmedo de lo que es en la actualidad en él, lo que podría explicar cómo esta gran ciudad pudo sustentar una población tan numerosa. Los investigadores también encontraron evidencias de que los túneles habían sido utilizados para ceremonias que involucraban el uso de fuego. Residuos de carbón y cenizas encontrados en ubicaciones específicas sugieren que se encendían fogatas ceremoniales en patrones determinados, posiblemente como parte de rituales astronómicos o estacionales. El estudio de los objetos metálicos encontrados en los túneles reveló técnicas de metalurgia sorprendentemente avanzadas. Pequeños objetos de cobre y aleaciones de cobre mostraron evidencias de técnicas de fundición que no se creía que existieran en Mesoamérica hasta varios siglos después. Esto sugiere que los teotihuacanos podrían haber sido pioneros en técnicas metalúrgicas que posteriormente se extendieron a otras culturas de la región. Los recientes descubrimientos dentro de los túneles también han arrojado nueva luz sobre el alcance de las redes comerciales de Teotihuacán. Objetos elaborados con materiales procedentes de lugares tan lejanos como la costa del Pacífico de Guatemala y la costa del Golfo de México demuestran que esta ciudad antigua era el centro de un vasto imperio comercial que se extendía por gran parte de Mesoamérica. El análisis de isótopos de estroncio en los huesos encontrados en las proximidades de los túneles ha revelado que muchos de los individuos enterrados en la zona no eran nativos de Teotihuacán, sino que habían migrado desde otras regiones. Esto sugiere que la ciudad atraía a personas de lugares muy distantes, posiblemente debido a su importancia religiosa o económica. Lo que comenzó como una investigación de rutina para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales, se ha convertido en una ventana hacia conocimientos que los antiguos mexicanos mantuvieron ocultos durante milenios. Las últimas excavaciones han desenterrado evidencias que sugieren que los teotihuacanos no solo eran maestros de la astronomía y la arquitectura, sino que también poseían secretos que van mucho más allá de lo que cualquier arqueólogo se había atrevido a imaginar. Mientras los equipos de investigación continuaban explorando las profundidades de estas cámaras milenarias, comenzaron a emerger pistas sobre un aspecto completamente desconocido de la vida en Teotihuacán. Los análisis más recientes de los materiales encontrados han revelado que esta civilización había desarrollado un sistema de conocimiento tan avanzado que incluía técnicas de preservación que desafían nuestra comprensión actual de las capacidades prehispánicas. En las paredes de las cámaras más profundas, los investigadores descubrieron una serie de marcas casi imperceptibles que inicialmente parecían ser simples irregularidades en la piedra. Sin embargo, cuando estas marcas fueron analizadas bajo diferentes tipos de iluminación, revelaron ser un complejo sistema de símbolos tallados con una precisión microscópica. Estos símbolos, que apenas son visibles a simple vista, forman patrones que se extienden por toda la superficie de las cámaras subterráneas. La decodificación de estos símbolos ha ocupado a los especialistas durante años, y los resultados preliminares sugieren que podríamos estar ante el descubrimiento de un sistema de escritura teotihuacano mucho más sofisticado de lo que se conocía anteriormente.
Los símbolos parecen estar organizados en secuencias matemáticas complejas que corresponden con ciclos astronómicos precisos, incluyendo algunos que no serían redescubiertos por la astronomía occidental hasta el siglo XVIII. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la limpieza de uno de los depósitos de mercurio, los arqueólogos encontraron algo completamente pequeñas estructuras cristalinas que habían crecido naturalmente en contacto con el metal líquido a lo largo de los siglos. Estos cristales, formados por la interacción química entre el mercurio y los minerales presentes en las rocas volcánicas, creaban efectos ópticos extraordinarios cuando eran iluminados. Los teotihuacanos parecían haber conocido y aprovechado este fenómeno de cristalización. La disposición estratégica de mercurio en ubicaciones específicas sugiere que sabían exactamente qué reacciones químicas se producirían con el paso del tiempo. Es como si hubieran diseñado estas cámaras para que continuaran transformándose y creando nuevos efectos visuales durante siglos después de su sellado. El análisis de la composición mineral de estos cristales ha revelado la presencia de elementos que no se encuentran de forma natural en la región de Teotihuacán. Esto indica que los antiguos constructores habían añadido intencionalmente sustancias específicas al mercurio para controlar el proceso de cristalización. La sofisticación de estos conocimientos químicos rivaliza con técnicas que no fueron desarrolladas en Europa hasta el Renacimiento. Uno de los descubrimientos más perturbadores llegó cuando los investigadores comenzaron a estudiar los patrones de temperatura dentro de las cámaras selladas. A pesar de haber permanecido cerradas durante casi 2000 años, las cámaras mostraban variaciones de temperatura que seguían ciclos regulares. Inicialmente, los científicos pensaron que esto se debía a filtraciones de aire desde el exterior, pero investigaciones más detalladas revelaron algo mucho más. Las variaciones de temperatura parecían estar sincronizadas con los movimientos de ciertos cuerpos celestes. Durante los solsticios y equinoccios, la temperatura en las cámaras experimentaba cambios sutiles pero medibles que coincidían perfectamente con estos eventos astronómicos. Esto sugiere que los constructores habían diseñado las cámaras para que funcionaran como una especie de calendario perpetuo capaz de marcar el paso del tiempo astronómico incluso estando completamente selladas. Los análisis térmicos también revelaron la existencia de espacios huecos adicionales que aún no han sido explorados. Estas cavidades, detectadas mediante tecnología de imagen térmica avanzada, se encuentran en niveles aún más profundos y parecen ser considerablemente más grandes que las cámaras ya descubiertas. Los investigadores estiman que podría existir un complejo subterráneo que se extiende por debajo de gran parte del centro ceremonial de Teotihuacán. La exploración de estos espacios adicionales ha sido extremadamente cautelosa debido a la fragilidad de las estructuras superiores. Los equipos han utilizado robots especializados equipados con sensores avanzados para crear mapas detallados de estas áreas inexploradas. Las primeras imágenes obtenidas muestran cámaras de dimensiones extraordinarias, algunas con techos que se alzan hasta 15 metros de altura. En estas cámaras más profundas, los robots han detectado la presencia de estructuras que parecen ser construcciones. Dentro de las construcciones, plataformas elevadas, escalinatas talladas en la roca y lo que parecen ser altares o santuarios se distinguen claramente en las imágenes de sonar. La complejidad arquitectónica de estos espacios sugiere que fueron diseñados para ceremonias de una importancia extraordinaria. Uno de los hallazgos más enigmáticos ha sido el descubrimiento de canales de agua que conectan diferentes niveles del complejo subterráneo. Estos canales, tallados con una precisión milimétrica en la roca volcánica, forman un sistema hidráulico que habría permitido el flujo controlado de agua entre las diferentes cámaras. Sorprendentemente, algunos de estos canales aún contienen agua después de casi 2 milenios, lo que indica que están conectados a fuentes subterráneas activas. El análisis químico del agua encontrada en estos canales ha revelado concentraciones inusuales de minerales que le otorgan propiedades únicas. Esta agua contiene niveles elevados de litio, magnesio y otros elementos que podrían haber tenido efectos psicoactivos leves cuando era consumida. Es posible que los teotihuacanos utilizaran esta agua especial como parte de rituales ceremoniales diseñados para alterar la conciencia de los participantes. Los estudios más recientes han comenzado a revelar la verdadera magnitud de lo que los arqueólogos han en el laboratorio subterráneo de Teotihuacán. Las evidencias sugieren que estas cámaras no eran simplemente espacios ceremoniales, sino centros de investigación donde los antiguos teotihuacanos llevaban a cabo experimentos con minerales, metales y sustancias químicas. En varias ubicaciones dentro de las cámaras, los investigadores han encontrado lo que parecen ser recipientes de cerámica especializados con residuos de sustancias que fueron sometidas a procesos de calentamiento y enfriamiento controlados.
Estos recipientes muestran signos de haber sido utilizados repetidamente para experimentos que requerían temperaturas precisas y tiempos de reacción específicos. El descubrimiento más impactante llegó cuando los análisis espectrométricos de algunos de estos residuos revelaron la presencia de compuestos que no deberían haber sido conocidos por las civilizaciones prehispánicas. Entre estos compuestos se encontraron aleaciones metálicas con propiedades que no fueron reproducidas por la metalurgia occidental hasta el siglo XX. La implicación de estos hallazgos es verdaderamente revolucionaria. Sugiere que los teotihuacanos habían desarrollado conocimientos científicos y tecnológicos que estaban siglos sin un milenios adelantados a su tiempo. La pregunta que ahora obsesiona a los investigadores es cómo una civilización que supuestamente no conocía la rueda ni tenía animales de carga pudo desarrollar técnicas tan avanzadas. Los túneles de Teotihuacán han demostrado que aún nos queda mucho por aprender sobre las capacidades de nuestros antepasados. Cada nuevo descubrimiento desafía nuestras suposiciones sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo antiguo. Mientras continuamos explorando estos espacios milenarios, una cosa queda: los secretos que aún guardan estas profundidades podrían reescribir completamente nuestra comprensión de la historia humana. Los misterios de Teotihuacán siguen desafiando todo lo que creíamos saber sobre el pasado, y las respuestas que buscamos podrían estar esperándonos en las profundidades aún inexploradas de esta ciudad milenaria. Y ahora te pregunto a ti, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre Teotihuacán fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si bajo cada piedra, bajo cada túnel, se escondiera la verdadera historia de una civilización que no solo adoraba a los dioses, sino que también dominaba secretos científicos que apenas hoy estamos redescubriendo? Imagina por un momento que esta agua, con sus minerales únicos, no solo era sagrada, sino una herramienta para expandir la mente, para abrir puertas a otras dimensiones del conocimiento. Podría ser que Teotihuacán no fuera solo una ciudad, sino un enorme laboratorio espiritual y tecnológico. Tal vez los antiguos teotihuacanos no buscaban poder ni riqueza, sino entender el universo desde su propia conciencia. Y si eso es cierto, ¿cuántos otros lugares en México esconden tecnologías o saberes que aún no comprendemos? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que los teotihuacanos fueron una civilización adelantada a su tiempo, o estamos ante el mayor misterio arqueológico del continente? Si te apasiona descubrir los secretos que la historia intenta ocultar, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene podría cambiar todo lo que creías saber sobre nuestro pasado.